Vamos a empezar la presentación del día de hoy de Juan Carlos Diácono, que es que tiene como tema la experiencia en planta de tratamiento de residuos frutícolas de Mercado de San Miguel en Córdoba, Argentina. Juan Carlos Giacomo pertenece al grupo de trabajo de biodigestores a gran escala y hoy día nos va a compartir esta experiencia. Gloria nos va a ayudar en la presentación de Juan Carlos antes de empezar con su ponencia. Listo. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Yo les voy a presentar a Juan Carlos Diácono. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Ingeniería de Calidad de la Universidad de Córdoba, auditor de calidad Reinhardt Argentina del sistema ISO 9000, cofundador del SI Ecotécnica de Biodigestores en 2010, diseño, construcción y puesta en marcha y asesoramiento integral de tratamiento de los estudios orgánicos mediante la digestión anaerobia, y es consultor independiente de JCI Biogás y Biofertilizante. Ha hecho varios cursos de biogestión anaerobia en el tratamiento de residuos sólidos en la Universidad Nacional de Salta, el Sindicato de Luz y Fuerza de Villa María en Córdoba, con el Mercado Malagüeño, Universidad Nacional de Villa María, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba y cursos a distancia en forma particular. Ha estado pues en anteproyectos para biogás, para el tratamiento de residuos porcinos, residuos sólidos, suero de queserías, frigoríficos, gallinaza, con biodigestores de bajo costo en tamaños medianos y pequeños. 3 proyectos para el Ministerio de la Producción y Heragia, que es la Escuela Rural Agrícola Ganadera de Corrientes. Bueno, los dejo entonces con Juan Diácono. El título de su conferencia es Biodigestión anaerobia en planta de tratamiento de residuos frutihortícolas en el mercado cooperativo de San Miguel, Córdoba, Argentina. Bueno, te dejo, Juan Carlos, con tu conferencia. Bueno, buenos días a todos. Vamos a tratar de explicar, para mí es mi primera experiencia en videoconferencia así con tanta gente, así que espero que les resulte interesante. Bueno, voy a empezar con un PowerPoint. Espérenme un poquito. Bueno, no sé si lo ven. Sí, se ve perfecto, Juan Carlos. Hola. Bueno, ¿ya puedo empezar entonces? Bueno, acá hay unas imágenes del mercado San Miguel en pleno movimiento. Es un mercado con alrededor de 200 puestos y también hay gente, como se ve a la izquierda, que tiene un lugarcito ahí para vender sus productos, es decir, no tienen puesto. Bueno, esta es una imagen del Google Maps a la derecha. Allá esos 4 que se ven, 4 partes blancas,
o 5 es donde están los biodigestores. Es decir, las dos naves principales del mercado son las centrales. Hay otra nave ahí que se dedican al tema de tomate, y el que está perpendicular a los biodigestores, el invernadero de mi socio, invernadero de hidroponía. Bueno, acá están algunos de los motivos por los que nosotros elegimos los biodigestores para el tratamiento de los residuos frutícolas. Bueno, fundamentalmente ustedes saben que la característica principal que tiene un biodigestor anaeróbico es que necesita ser hermético, porque trabaja en ausencia de oxígeno. Y bueno, y la ventaja que tiene es que permite obtener biogás, que es una fuente de energía renovable, y un biofertilizante, que es el efluente del proceso de biodigestión. Es un proceso ecológico porque al tratar los residuos orgánicos, hay una reducción de los gases de efecto invernadero, que son los causantes de la contaminación ambiental y el calentamiento global. Y aparte de eso, algo muy importante que no se tiene en cuenta es que se recupera el agua dependiendo del tipo de residuo hasta 85 o más %, ¿no es cierto? Porque los residuos vegetales tienen alrededor del 90, 85, 90% de agua. Y bueno, y el último motivo es que el cliente había intentado hacer un compostaje con la gente de la universidad, de agronomía creo, y no tuvieron una buena experiencia porque era mucho la mano de obra, los equipos que tenían y los olores que estaban cerca de una comunidad importante. Bueno, este es un esquema de cómo es el diagrama de flujo. Es decir, en el mercado se producen residuos de todos los productos que elaboran, más los residuos de los envases, de las bolsas, los cartones, restos de materiales inorgánicos. Entonces, la primera etapa que tuvimos que hacer es la separación. Es decir, se diseñaron y se compraron dos tipos de contenedores, uno el anaranjado, que era para materiales de madera, plástico y alambres y todos esos desechos, residuos, y los residuos orgánicos, que vienen a ser los residuos de frutas, verduras, hortalizas, exclusivamente. Bueno, se tuvo que comprar un autoelevador que no existía en ese momento, y se tuvo que construir también un descargador, que ya van a ver en el video. Bueno, entonces los residuos se descargan en una plataforma. En esa plataforma se hace una segunda selección, porque normalmente la gente que no separa como corresponde, entonces por ahí siguen apareciendo algunos elementos extraños. Bueno, desde esa plataforma se alimenta un triturador que también tuvimos que diseñar y construir. Pasa a una pileta donde se mezcla con agua y parte del reciclo del biol, y de ahí pasa a los biodigestores. Después de un tiempo de residencia se termina el proceso. Bueno, acá hay unas fotos del proceso que habíamos explicado. Separación en origen. Como ven, hay mucho material también de la gente que se presenta, botellas. Hay mucha gente que también trae basura de la casa.
hemos encontrado pedazos de auto, distintos tipos de elementos que complican la separación. Bueno, entonces acá está un poco cómo sigue la parte para obtener para seguir el trayecto y cómo llega a los biodigestores. Uno de los problemas que teníamos al inicio era que parte del material molido era muy liviano y flotaba, entonces tuvimos que hacer una separación, pusimos un sistema de separación y con ese material hicimos un lombricario, es decir, empezamos a usar lombrices californianas para ese material que no podíamos procesar dentro de los biodigestores. Bueno, acá están las características, las capacidades de la planta, 6 toneladas de residuo día en verano, en invierno es 20% de eso, alrededor de 1.500, 2.000 kilos, el volumen total de digestión y los 6 biodigestores de polietileno de alta densidad. Bueno, la producción estimada es de 250 a 450 normal metros cúbicos por día y la producción del biol también estimada de unos 10.000 litros por día. Bueno, acá está un poco los dos productos que se obtienen, ¿no? Por un lado tenemos el biogás, con el que hacemos funcionar una caldera y equipo de laboratorio, una cocinita, y con el agua caliente de la caldera en el invierno tratábamos de aumentar la temperatura del proceso. Y abajo teníamos el biol, con la que hicimos una serie de pruebas que ya vamos a ver, y si no lo regábamos en el predio del mercado, porque acá en Córdoba, en esta zona, en esta época es seco, entonces en otoño e invierno se usaba para mantener el parque en buen estado. Bueno, ahora me gustaría que veamos el primer video, que creo que lo tiene ahí Fernando, no sé si lo pasás vos. Acá se me empieza a complicar el tema, tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí, deja de compartir y yo lo paso. Bueno, y Sí. a ver cómo es el tema entonces. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. A ver. A ver, para. ¿Ahora? Ahora, Ya, ¿está? sí, ya.
¿Ese ya es el efluente final? ¿Perdón? Ese es el efluente final ya para el riego. Eh, Yo voy a explicar. bueno, ¿El video tiene voz? No. esa, no sé cómo Sí, salió la... Hola. Acá están preguntando. ah, Perdón, ¿no se perdón que escucha me... el audio? Hola. Hola. Se pudo ver porque... Ver Hola. si Sí, se puede escuchar, creo. sí vimos, pero no se escuchaba. Ah, qué raro. Ah, no se escuchaba. A ver, voy a... ¿Ahora se escucha? Yo lo escuchaba acá, pero no sé, yo lo estaba viendo. Ah, habrá No, sido. No. Estamos pasando el otro. No es el mismo, solo que le había puesto pausa. Pero ¿se puede escuchar o...? No, No. Fer, no se escucha. nada. Ay, Y parece que Juan Carlos no puede verlo porque nos podría explicar, pero no lo puede Yo ver. lo que estoy viendo es el segundo video, no el primero. El que mostré primero, en el que habla el chico de la empresa. Ah, ah, no, aquí no se escucha. qué raro. Si lo viera Juan para poder explicarlo. A ver, Juan, no lo está... No, espera. ¿Querés que lo pase, que lo abra yo? A ver, espera. sí, mejor, por Sí, si yo acaso. creo. Si no hay voz, pues nos explicas por lo menos. Sí, porque no Ajá. sabía que no se estaba escuchando. No me quedó claro qué es lo que vieron. Así que si vieron el, el de Crece, el de la empresa. El que estaba pasando es el video de biogás y biofertilizante con desechos orgánicos, el que dura casi 5 minutos. Sí, que es más corto. Sí, a mí me da la Sí, impresión que no es el mercado, que es otro lugar. Espera un poquito. eh, puedes compartirlo. A ver ahora si te comparto este, a ver si vos lo podés abrir. Ese es el que estaba viendo yo recién con ustedes, no sé, fíjate. Todavía no me llega el mensaje, ahorita de ayer. En el chat están los links. Ya. Sí, justo es el mismo que estaba compartiendo. Ese está explicado por mí todo el proceso. En el otro, no, lástima que no se escuchó. En todo caso, después lo pueden ver en YouTube, el anterior. Este está explicado por mí, el mismo video está explicado, lo editó mi hijo con música electrónica, así que espero que les guste. Lo vuelvo a pasar
Voy a intentar compartir de nuevo, espero que se escuche con audio. Listo. Sí, a ver. Sí, ¿Ahora lo escucho. escuchan? Un Yo lo autoelevador escucho. transporta los residuos del mercado hasta esta plataforma de carga, donde el operario trata de verificar si hay algún material extraño y lo separa. Como se ve en esa foto, hay algunos materiales que no son orgánicos y el operario lo tiene que separar. Luego de eso, el mismo operario empieza a alimentar el molino donde se trituran todos los residuos orgánicos de la plataforma. Bueno, esa es la descarga del molino donde se ve, donde sale una especie de puré con todos los residuos que se trituraron. A veces se lo ayuda con un poco de agua. Esas son las piletas donde se descargan todos los residuos y que después se mezclan antes de introducir en los biodigestores. Tiene bombas de recirculación y después se envía a los biodigestores tubulares. En estos biodigestores de plástico, sistema Taiwán, la parte superior acumulan el biogás, es decir, funcionan como gasómetro. Y la parte inferior, que está enterrada, donde se produce el proceso durante un tiempo considerable. Ese es el biol o el biofertilizante. Luego de que se produce todo el proceso, es el líquido que sale al final de los biodigestores. Ese biol se puede usar para distintos tipos de cultivos, como estamos viendo acá, con repollo, tomate y pimientos, y tiene una ventaja muy considerable. Hicimos la prueba. Ahí se ve, lo que está en seco es sin el biol y el que está a la derecha es con biol. Se nota mucho la diferencia en casi todos los cultivos. Hay una información que se ha hecho, un ensayo. Bueno, acá estamos con muy baja presión, menos de 1 centímetro, y estamos quemando el biogás. Ahora le damos un poco más de aire para la llama se pone azul, prácticamente transparente. Ahí está. Muy bueno. Bueno, acá está la primera llama que obtuvimos en el inicio del proyecto, el 24 de diciembre del 2010. Y este es el laboratorio donde se controla el biogás, se controla el biol, se controla una serie de parámetros como para ver cómo está funcionando el proceso. Bueno, esta es una calderita que construimos nosotros. Lo que estamos viendo es el quemador abajo del tanque en el que calentamos agua. Por supuesto que es a biogás, del biogás que producimos en los biodigestores. Y también ese biogás en algunos otros biodigestores se utiliza para desactivar la soja, uno de los usos de este sistema. Ahora estamos viendo una serie de muestras que realizamos con otros sustratos para verificar si se puede producir biogás y la cantidad. Bueno, esta fue una prueba que hicimos con bagazo de cerveza artesanal, es decir, el residuo que queda de la elaboración de la cerveza. Aparte de ver el biogás, se ve cómo sigue, después de la descompresión de la llama, cómo sigue produciendo burbujas de biogás.
en un par de días o un poquito más, a lo mejor se vuelve a inflar y vuelve a tener biogás. La parte negra es el biol que se va produciendo. Casi me echan de casa ese día que casi quemo la cocina. Bueno, seguimos entonces con el PowerPoint. Ya, perfecto. Eh, a ver dónde estaba. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a mostrar un poco las características del proceso. Este es algo que se me ocurrió hacer para mostrar un poco cómo es el balance de materiales en el proceso. No sé si lo van a entender, si está claro, porque es decir, si tuviera un puntero, bueno, ahí, no sé si ven el puntero. Sí, se ve bien. ¿Verdad? Se ve. Bueno, acá entonces tenemos el residuo fresco, 6.000 kilos, con un 11% de materia seca y 94% de materia seca orgánica. El agua que lleva el mismo residuo, es decir, perdón, todo esto está separado. El agua, que vendría a ser el 89%, a ver, ¿cómo es el tema? Ya me he olvidado un poco. Materia seca, claro, el residuo lo separo en materia seca y agua. Y aparte le agrego el agua, es decir, la parte anaranjada son los 6.000 kilos de residuos frescos. Eso tiene un 11% de materia seca, que es el que está acá en anaranjado fuerte, y el agua del residuo, que es el resto, ¿no es cierto? Bueno, después le agregamos algo de agua de dilución y una parte de recirculación del biol. Todo eso conforma lo que se llama, o lo que acá denomino, mezcla de entrada. Eso entra en los biodigestores después de un periodo de tiempo. Se obtiene el biogás, por un lado, de la sustancia, de la parte de la sustancia volátil que traía acá la materia seca, es decir, el 94% de la materia seca es esta sustancia volátil. Esta sustancia volátil, una parte se convierte en biogás y otra parte queda como materia orgánica no degradada. La diferencia entre la materia seca, orgánica y lo que queda son la ceniza o los nutrientes, que permanecen inalterables son los mismos que tenía el residuo seco. Esos nutrientes pueden ser nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etc. Entonces, el biol, ¿cómo está formado? Por la ceniza o nutriente que traía el residuo fresco, la materia orgánica que no se degradó para convertirse en biogás, y el agua de dilución y el agua que traía el residuo. Todo eso es lo que conforma el proceso y es el balance que quise tratar de mostrar. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que medimos semanalmente y algunos periódicamente? Temperatura, pH, relación de alcalinidad o FOSTAC y conductividad eléctrica.
Los otros lo hemos hecho en algún momento. La relación de carbono, nitrógeno y la relación de carbono-nitrógeno. Bueno, yo todos los datos que tomo normalmente de la planta los pongo en un Excel y voy haciendo los comentarios a la gente del mercado para que se hagan las correcciones que correspondan o la hago yo en el momento. Estos datos también lo he graficado y acá está explicado la relación de alcalinidad o el FOSTAC, que es un control un poco más fino que el pH, es decir, como se ven acá, esta curvita es cuando el proceso está bastante alterado. En la zona verde es donde el trabajo es óptimo y cuando está por debajo o hay poca carga, estamos en un mejor biol, es decir, mejor como fertilizante. Cuando más biogás se le extraiga o cuando más bajo sea la relación de alcalinidad o de FOSTAC. Esta es otra curva en la que compara la temperatura del proceso y el pH. Y esta es una curva de temperatura, es decir, el proceso nuestro trabaja a temperatura ambiente y en la zona donde estamos nosotros, en invierno hay temperaturas bajo cero, entonces el residuo queda a la intemperie y se enfría mucho. Y hemos llegado a trabajar hasta 9,5 grados. La de este año todavía no la tengo porque con la cuarentena hice un par de controles nomás. Así que así trabaja los biodigestores. Bueno, y ahora vamos a ver los diseños de experimentos que hicimos con una serie de cultivos. Esa las hizo mi socio, que es ingeniero agrónomo, Gerardo Zuccani. Este es un análisis que hicimos en la Facultad de Agronomía de acá de Córdoba, en la que están las características del biol. Y bueno, estas son un poco las condiciones con las que se realizaron los ensayos de siembra. Lo importante ahí al final es que dice no se aplicó ningún tipo de plaguicida ni fertilizante, solo se controlaron manualmente algunos pulgones que aparecieron. Bueno, es decir, en todos los cultivos se hicieron cuatro planteritas, digamos, 4 cultivos, 4 como testigos y 4 con el biol. Y bueno, se estudiaron esas 3 variables: fitotoxicidad, crecimiento y desarrollo. Acá están un poco las definiciones de cada una, ¿no? Y acá está el resultado que se hizo, que lo realizó Gerardo, en base a controlar el peso en este caso, la planta, el tallo y las hojas sobre el tallo. Y acá lo graficó al fondo para comparar la diferencia entre el testigo azul y la planta con el biol en verde. Sí, un estudio muy interesante y bastante largo que hizo Gerardo. Eso en tomates.
acá se puede ver en esta foto, a la izquierda es el testigo, a la derecha es el conviol. Izquierda testigo, derecha viol. Bueno, ahora lo mismo se realizó con pimientos. En este caso también los resultados fueron buenos. Acá solamente veo el largo del tallo. En el testigo está más largo, eso no sé si es bueno o malo. Bueno, después también con los repollos blancos y morados, se obtuvo un buen resultado. En realidad con todos se tuvo muy buen resultado. Y acá están las conclusiones, ¿no? La aplicación de biol puro no produjo fitotoxicidad en los cultivos, se observaron diferencias significativas en el crecimiento, mejor desarrollo de las plantas, sobre todo en tomates y pimientos, mayor sanidad, mayor resistencia a las plantas frente a condiciones de PMP, no me acuerdo qué es. Bueno, y después también el mercado hizo una serie de acciones sociales con escuelas de distintos tipos, así que dábamos charlas. A los chicos lo que más les gustaba era subirse arriba de los digitores con gas. Después nos dimos cuenta que podía ser peligroso, así que lo anulamos. También gente de la universidad vino a hacer algunas tesis. Vinieron unos chicos a probar el biol con 2 tipos de algas para ver cómo funcionaba. Y después unos chicos que tenían que hacer una tesis de ingeniería hicieron una propuesta para llevar el biogás al invernadero de hidroponía. Bueno, esta es una foto de las que todavía no tenían el cerco perimetral, que ese fue uno de los problemas que tuvimos, porque se metían perros, animales, y rompieron bastante los biodigestores que estaban en un material delicado, que hay que cuidar mucho. Bueno, estas son un poco de las cosas que necesitábamos y que algunas se hicieron y otras todavía falta hacer. Bueno, una de las cosas que necesitaríamos si queremos mejorar el proceso, esperemos que algún día se pueda hacer, está acá detallado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación, bastante interesante. Que sepan, disculpar los problemitas que hubo, pero creo que salió, que se pudo entender. Sí. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer una pequeña discusión con Juan Carlos. Acá hay varias preguntas, ¿no? También en el chat. Hola, ¿sí? Sí, mira, preguntan cuál es la diferencia entre materia seca y materia seca orgánica. Bueno, normalmente para hacer un buen diseño de un biodigestor, en las tablas que se utilizan en todo el mundo, se utiliza la materia seca orgánica. La materia seca es lo que
te explico cómo se hace el análisis. Es decir, se seca en una estufa a 105 grados durante 1 hora, se le extrae todo el agua. A eso se llama materia seca. Ahí ustedes vieron que en el caso del mercado era 11%. ¿Qué quiere decir? 11% es materia seca, el 89% es agua. Ahora, de esa materia seca se coloca en una mufla a 500 grados durante 5 horas y lo que queda son cenizas. La diferencia es lo que se llama materia seca orgánica. En este caso era 90 y algo %. Entonces la materia seca orgánica vendría a ser la parte orgánica de la materia seca. No sé si quedó claro o lo confundí más. No, yo creo que quedó claro, Juan. Bueno, y de la materia seca orgánica es de donde sale el biogás, de la ceniza o de los digamos, de los inorgánicos, que son las cenizas, que ahí es donde quedan los nutrientes también inorgánicos, de ahí nos sale el biogás. Entonces es fundamental conocer en un proceso importante, se maneja normalmente con la sustancia volátil o materia seca orgánica, es el mismo concepto. Tienen distintos nombres, es sustancia volátil también le dicen. Bueno, Juan, por aquí preguntan que de dónde tomas la recirculación de la salida final. Y nosotros, como tenemos 6 biodigestores, tenemos la ventaja que nos vamos adelantando a veces a los problemas, que al principio tuvimos muchos problemas porque por inexperiencia o porque el material nuestro es muy ácido y se muele mucho cítrico. Entonces el pH inicial es alrededor de 3,5, es muy ácido. Entonces la única manera de bajarle esa acidez y que el proceso pueda llegar a trabajar como corresponde, alrededor de entre 5 y 6 la primera etapa de pH, necesitamos recircular y en algunos momentos tuvimos que adicionar un elevador de pH, como bicarbonato o cal. Creo que me preguntó eso, a ver. Sí, eso era. Marcelo igualmente pregunta el tiempo de retención hidráulica, más o menos ¿qué manejan? Y el tiempo de retención hidráulica es elevado, por eso es la ventaja del proceso que tenemos, que al tener mucha acidez la entrada, nosotros en realidad el proceso habíamos diseñado para 3 biodigestores, pero el intendente de la localidad cercana en algún momento se le ocurrió que podía adicionar también los residuos orgánicos de la localidad. Había intentado hacer una separación en origen, digamos, en domicilio de un barrio importante de ahí cerca. Entonces el mercado decidió construir 3 biodigestores más. Después el proyecto ese no tuvo éxito, así que nos quedamos con los 6 biodigestores y el tiempo de residencia es alrededor de 100 días. Bueno, lo otro que pregunta Marcelo es, tú dices que tuvieron problemas con los biodigestores, ¿lograron repararlos? Bueno, los biodigestores, como la gente del mercado quería algo barato y nosotros habíamos estudiado algo del tema y en Argentina es muy común el uso de los silobolsas, decidimos iniciar el proceso con silobolsas doble o triples. Anduvieron bien hasta que, como comenté al final de la exposición, no hicieron el cerco perimetral. Entonces había mucha gente por ahí, perros, animales, el hijo del presidente también, que vino con un pinche y rompió uno. Así que tuvimos muchos problemas hasta que le pusimos el cerco perimetral.
se pueden reparar, pero ya no quedan igual, así que lo tuvimos que cambiar, lo cambiamos 3 veces en realidad. El primer diseño era muy sencillo, el segundo fue para mí el mejor, porque ya en vez de hacer las entradas en forma de tubo, fueron en forma de piletas de entrada, con diámetros más grandes, lo que dio mejor circulación. Y de última hicimos un intento de colocar una geomembrana tipo carpa, pero no tuvimos buen resultado tampoco. Es decir, el próximo ya tenemos seleccionado otro tipo de geomembrana más resistente y con refuerzo, pero falta las divisas correspondientes para hacer esa inversión, por ahora. Bueno, Jean-François Brasfer te pregunta qué pasa con los sólidos particulados que decantan dentro de los biodigestores. Nosotros con la recirculación que tenemos no tenemos mucho problema, es decir, el mayor problema que tenemos es con la costra o el material que flota. Entonces, teníamos un biodigestor que es donde iniciamos el inóculo, que era de mampostería, con la cubierta de plástico, y en eso empezamos a hacer una separación de la parte de la costra, y eso lo separábamos y lo llevábamos para hacer el lombricultura. El principal problema que teníamos o que tuvimos fue el de la costra, más que del lodo del fondo. Es decir, la circulación que tiene y el diseño de las bocas de salida de los biodigestores nos permitió que funcionaran por lo menos en estos 10 años. Una vez que desarmamos unos, hay un poco de lodo en el fondo, pero es como que se va o mezclando o que no nos alteró el proceso. Igual Jean-François dice que se han hecho mediciones de sólidos suspendidos totales en la entrada, se refiere al sustrato, y si en la salida para revisar si hay decantación adentro, en el biol. No hemos hecho. Es decir, yo hacía una serie de pruebas con una ampolla de decantación. Es decir, nosotros es todo muy elemental lo que tenemos, y teníamos hacíamos control inicial, que es lo que yo hago semanalmente, de conductividad eléctrica y de total de sólido disuelto. Los sólidos en suspensión los hacía con una ampolla de decantación, pero no tengo los datos. Bueno, por aquí pregunta Vicky Colombo, es un comentario más bien que quería saber también, pues, cómo se alimenta el biodigestor cada día y los residuos son diferentes, pues, ¿cómo ha sido la estabilidad del biodigestor? Bueno, los residuos no hay ningún contenedor que sea igual a otro, es muy variable. Y como ya te digo, depende de, si ustedes vieron alguna de las fotos, es decir, a veces vienen, qué sé yo, sandía, otro día vienen muchas naranjas, tomates, y bueno, lo que pasa es que gracias ¿cómo se llama?, al tamaño que tiene todo el sistema y a la recirculación que nosotros hacemos, todo está muy estable. Entonces, por más que lo que entre no sea siempre lo mismo, es decir, con las recirculaciones que hacemos durante esos 100 días que demora todo el proceso, se estabiliza y se homogeneiza. Ya. Liliana Delgadillo pregunta, dice que muchas gracias por la presentación, que qué usaron para el arranque del biodigestor, cuál es la relación en la alimentación del digestor. A ver, no entendí. ¿El arranque a qué se refiere? ¿Al inóculo?
No sé, Liliana. No, En el- no. Sí, buenas tardes. Sí, me refiero sí, al inóculo, cuánto tiempo duraron en el arranque y la relación de alimentación en el biodigestor, residuos, agua, recirculación. bueno, ahí lo mostré un poco esa especie de esquema de balance que hice. Es decir, los chicos que trabajan son chicos de los operarios, son chicos que se la ingenian y por ahí te cambian vos le decís una cosa y por ahí hacen otra, pero ellos ya tienen una experiencia, entonces normalmente lo que hacen es moler el material con un poco de agua, dependiendo qué tipo, porque si la verdura es complicada de moler sola, entonces hay que adicionarle un poco de agua. En una etapa nosotros habíamos pensado moler con el mismo, usar en vez de agua, usar el biol. Se usó en algún momento, pero ahora ellos usan poca agua en la molienda y después le van adicionando biol a las piletas de mezcla, hacen la mezcla, la pasan por el separador ese que le comenté que era un separador de costra o de material que flota, y después de ahí lo envían a los biodigestores. La relación no es siempre la misma, pero tratamos de que manejarnos con el pH, es decir, normalmente si el pH está muy bajo, tratamos de recircular también de las lagunas de terminación. Al final de los biodigestores hay laguna de terminación, inicialmente estaban al aire, donde se termina, digamos, de la parte de oxigenación, y de ahí, como el pH se subía, a cerca de 8, en los momentos que teníamos mucha acidez, lo recirculaba. En invierno, sobre todo, que es donde la temperatura del proceso ha bajado hasta 10 grados, o bajaba a 10 grados. Bueno, por acá también Liliana y Ivonne Carroza preguntan respecto al biol, si el biol se adicionó con o sin dilución y más o menos la cantidad de materia seca del biol, si sabes. La materia seca del biol está, la conductividad eléctrica está alrededor de 9. La materia seca no la conozco exactamente porque sé la materia seca de la parte soluble. Así que ese dato no lo tengo, de la sustancia en suspensión, pero yo supongo que debe estar alrededor de muy baja, alrededor del 2% capaz, no más. Es bastante diluida. La conductividad eléctrica, ya te digo, está alrededor de 9. Del biol que toma, digamos, la parte soluble, ¿no? Bueno. Clara Rojas pregunta si han generado energía eléctrica y si es así, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿O no lo han hecho? No, porque no, es decir, prácticamente no se usa mucho el biogás, es decir, la gente del mercado se ha conformado hasta ahora con ver qué hacía con la basura, que era su principal problema. Entonces no han intentado. Hay un proyecto para usar el biogás en el invernadero que te dije que está pegado al invernadero de hidroponía, está pegado a los biodigestores. De todas maneras, yo creo que para una instalación de esta, yo creo que ya lo dije en alguna oportunidad, el rendimiento de poner un equipo de energía eléctrica, un generador, es bajísimo. Las grandes plantas, como la que mostró Joan Frad, Blatter creo que es, Bradford, ahí sí se justifica porque tienen equipos de lo que denominados cogeneradores CHP que aumentan ¿cómo se llama?
el rendimiento La del eficiencia. biogás hasta el 80 y pico %. Si vos pones un equipo chico generador, tenés el 30% más o menos de rendimiento, se pierde mucho. Para plantas chicas o medianas, yo te diría que conviene enviar el biogás para uso directo en una caldera o en algo que se consuma en forma directa. Pero bueno, es mi opinión. No hemos hecho experiencia con equipos generadores. Listo. Ivonne Carroza pregunta qué triturador han utilizado para los residuos orgánicos. Bueno, esa trituradora la diseñamos nosotros con unos conocidos de la gente del mercado que se dedicaba a la construcción de máquinas agrícolas, y a mí me da miedo porque tiene mucha velocidad, el ruido que hace, pero bueno, ya lleva 10 años. El otro día se había roto, porque hay veces que muele también pedazos de piedra, cosas que por ahí no se paran, pedazos de alambre, de hierro. Entonces la parrilla o la criba no aguanta mucho, hay que cambiarla. Es decir, es complicado el tema de la separación correcta de los residuos. Entonces por ahí la gente palea y puede entrar una piedra, puede entrar un pedazo de alguna, un resto de alguna máquina. Sí, es complicado por ahí. Pero se ha construido con el diseño de esta gente. Bueno, por aquí Marcelo pregunta que bueno que no han tenido problema con los lodos, pero por ejemplo con la costra, que ha sido más complicado. Quisiera saber cómo mide la recirculación, la hora de uso de las bombas, caudal de la bomba. Me está pidiendo muchos datos, Marcelo, me parece. Mira, inicialmente teníamos una bomba trituradora que nos habían aconsejado sumergida. La verdad que tuvimos muy mala experiencia con esa bomba porque el material que pasaba por la bomba no era, se atoraba enseguida la bomba, así que se nos complicaba. Y compramos una bomba tipo estiercolera de buen caudal, no me acuerdo ahora el caudal que tiene, pero es una bomba importante, y con esa hacemos la mezcla y la recirculación. Y a veces también hacemos recirculación con bomba, motobomba de explosión a combustible, ¿no? De esta tipo portátiles. Dependiendo de la situación, es decir, lo que nos marca un poco cómo hacemos la recirculación es el pH de salida de la mezcla. Es decir, cuando tenemos mucho tomate o mucho cítrico, el pH se nos baja a 3. Si hay papa o algún otro material, qué sé yo, verdura o eso, el pH no baja tanto. Entonces, tenemos que tratar de regular, digamos, la entrada de acuerdo a esos pH. De todas maneras, la recirculación es importante. Listo. Bueno, por aquí Jean-François Bradford pregunta si hay periodo de detención del consumo de biogás, fin de semana, durante el cual se inflan los biodigestores y se requiere aliviar la presión. No, en realidad estamos trabajando con algunas pérdidas, algunas fugas, y tenemos válvulas ¿cómo se llaman?, de seguridad, que están seteadas a unos 15 centímetros de columna de agua, y si la presión aumenta mucho, se acciona. Pero también nos faltaría, para hacer las cosas como corresponde, un sistema, una antorcha o algo de eso para
y usarlo, sobre todo, no aprovechar un poco más el biogás. Realmente lo estamos quemando ahí en la caldera como para no enviarlo a la atmósfera, pero se está aprovechando muy poco. Sí. Bueno, Mariela pregunta que qué uso sería dado a los 10.000 litros de fluentes diarios. ¿En qué lo usan? ¿O qué hacen? Una parte se evapora en verano y si no hay un camión regador que lo riega por todo el predio del mercado, que es bastante grande, y si no, en algunos árboles que hay cercanos. Se intentó con los mismos productores tratar de ver si lo podían llegar a usar, pero no hay mucho quórum por el tema de que tampoco hay una ordenanza que nos permita el uso, ¿no? Así que también hay interés en tratar de fraccionarlo y ver de venderlo, pero como siempre, termina todo en la falta de dinero para hacer una inversión de ese tipo. Así que prácticamente también lo estamos usando de forma propia, digamos, ahí en los predios del mercado, digamos, desaprovechando. Rodolfo Daniel Silva pregunta, para nivelar el pH, ¿se pensó en retirar los cítricos del tratamiento? ¿Sería más eficiente que agregar bicarbonato cal? Si fuese así, ¿qué se haría a los cítricos o los cítricos? Imposible porque el 80% de lo que hemos molido hasta el 80% o 70% de lo que hemos molido en los últimos 10 años es cítrico. Así que no funcionarían los biodigestores, pero en este momento no le estamos adicionando ni bicarbonato ni cal. Eso fue en el arranque porque arrancamos mal, con poca experiencia. Tuvimos la ayuda de gente el doctor Stefan Butzinski, que había venido de Alemania en aquella época y nos dio una serie de datos e informaciones como para poder mejorar. Así que en este momento, con el volumen que tenemos nosotros de biodigestión, nos alcanza para equilibrar el pH y que el proceso trabaje bien. Bueno, Jean-François Bradford hace un comentario que me parece muy importante porque tu charla ha sido muy interesante. Gracias por compartir la experiencia. Tiene gran oportunidad para hacer pruebas, difundir los resultados positivos y que ojalá pues puedan tener más financiamiento para optimizar temas existentes. Marcelo pregunta cómo viene el balance de energía, consumo, agitación y carga de energía bruta en el metano. Vos sabés que te estoy escuchando muy bajo las últimas dos. Ya. ¿Ahí ya me escuchas? Sí, a ver ahora. Ya. ¿Cómo viene el balance de energía, consumo de agitación y carga, energía bruta en el metano? No entiendo la pregunta, pero nosotros no hacemos control, es decir, el único control que hacemos nosotros es de llama. Me lo enseñó también un profesor de la universidad que tenía muchos años en biogás. Ya. Cuando la llama está clara es porque tiene poco metano, cuando la llama está celeste, amarillenta o más amarillenta es porque está bien el porcentaje de metano, pero no le hemos hecho nunca ningún análisis al biogás. Bueno. Tendríamos que comprar un analizador, es decir, yo sé que en algunas plantas manejan algunas plantas que no tienen mucho equipamiento de control manejan el porcentaje de metano.
analizador manual. Bueno, ya una última pregunta que hay aquí en el chat de Luis Molina, si han utilizado algún sistema de enriquecimiento con microorganismos para facilitar la descomposición de la materia orgánica. No, todo natural, el inóculo natural, que usamos desde el principio, es decir, cuando tuvimos problemas al principio tuvimos que traer más inóculo, pero ahora las bacterias que están ya llevan 10 años casi 10 años de estar ahí y no hemos agregado nunca más ningún tipo de inóculo, es decir, seguimos utilizando nuestras bacterias. Y son las mismas que yo uso para hacer las pruebas con otros materiales, como vieron ahí que casi quemé en mi casa, con un residuo de cerveza, que ahí funciona bien. Sería interesante hacer el proceso ya que está tan de moda, por lo menos en Argentina, el tema de la cerveza artesanal. Los residuos que quedan de la cerveza artesanal son muy, muy útiles para producir biogás, y en una empresa acá también de malagueño importante, mis cálculos indicaban que podía ahorrar el 100% del consumo de combustible, de la caldera que ellos tenían, del gas licuado que usaban. Así que, bueno, esperemos que en el futuro cercano se utilice más estos sistemas para eliminar también la contaminación, ¿no? O disminuir. Bueno, Jean-François Bradfer hace un comentario aquí que la consulta de Marcelo va más hacia el punto de que si se produce más energía que se consuma. No entiendo. Que se produce más energía que se consuma, ¿no? Que ahora se está desperdiciando. Jean-François de pronto nos explica la pregunta, no sé. Tal vez no tiene No, mucho... está relacionada al tema de balance de energía. O sea, cuánta es, si ustedes, por ejemplo, la cantidad de energía que utilizan para todo el proceso previo del tratamiento es similar a la que, o es menor a la que sale, se podría producir por el biogás. Es positivo. No, ahora sí lo entiendo. Ya. No, el proceso es negativo, es decir, porque no se utiliza prácticamente el biogás, así que todo el consumo de la bomba, del molino y de la iluminación y de todo eso es todo como si fuera pérdida, pero a la gente del mercado, el problema que tenía la gente del mercado es que no le dejaban llevar la basura a ningún lado, es decir, le habían cerrado las puertas. Es decir, había un problema y tenían que hacer un bypass, entre comillas, para poder llevarlo a la ciudad de Córdoba. Así que el ahorro está en ese punto. Para ellos lo principal no es el consumo de energía eléctrica de todo el proceso o la mano de obra tampoco, porque el tema de ellos era que no sabían qué hacer, le habían cerrado las puertas con todo el tema de la basura y le iban a clausurar el mercado. Ya, listo. Bueno, yo creo que ya finalizaron las preguntas. Por aquí un último comentario. Rosa, que nos han dejado muchos tips prácticos para aplicar, que muchas gracias, muy buena presentación. Entonces te dejo Fernando ya para el cierre. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a Juan Carlos. Interesante la experiencia, sobre todo para ver cómo los biogestores también son una opción para la gestión de residuos, ¿no? Y para solucionar este tipo de problemas que indica Juan Carlos, de la disposición de los residuos de un mercado. En algún momento, en algunos criaderos de cerdos, que he podido ver, el problema también era qué hacer con los desechos, y sobre todo los vecinos utilizaron biodigestores para poder también gestionar el tema de residuos y evitar olores, moscas y todo lo demás. Queremos agradecer. Sí, dime. Yo tuve, en los 10 años tuvimos, qué sé yo, 200 o 300 pedidos de
de biodigestores para criaderos de cerdos de 1000 madres, hasta de 5000 madres, con un feedlot vacuno de 2000 vacas. Tuvimos cualquier cantidad, pero ninguno se concretó. Es decir, lo único que se concretaron acá en el país fueron las grandes plantas de 1 megawatt que requieren altísima proporción de maíz o sorgo para que pueda funcionar en forma de rendimiento para producir energía eléctrica. Yo creo que hay que orientar o hay que exigir, mejor dicho, a que los residuos de los criaderos, estos que cada vez son más grandes, deberían tratarse de alguna mejor manera a la que se hacen ahora con lagunas al aire libre, ¿no? Conozco de un pueblo ahí en Catamarca donde nos habían visitado un tambo los biodigestores, que había venido una lluvia muy importante y todas las lagunas con el estiércol de todos los cerdos, de todas las vacas, perdón, se inundó todo el pueblo. Entonces, es decir, ahí tranquilamente se podría haber evitado teniendo biodigestores o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Sí. ya me han hecho hablar mucho, le estoy dando toda la información. Así es. Me van a copiar el proyecto. De eso se Sí, trata, enojado. Juan Carlos. Está bien, esperemos. Bueno, No, bromas. Bueno, Gracias, Juan Carlos. Un chao, abrazo. chao, gracias Felicitaciones. para todos, un gusto. Tu Chao, charla, chao. Carlos. sí, un abrazo a todos, muchas gracias por asistir. Los esperamos para la próxima conferencia, ya les estaré enviando el enlace y el vínculo, y la fecha, mejor Bueno. dicho, para la próxima conferencia. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Cuidan, chao. Chao, chao, buen día. Chao.